buenas noches a todos. A nombre de Club Piso 51 les damos la más cordial bienvenida al primer evento del México que queremos de este año 2015 y el evento número 79 ya de este ciclo de diálogos. Muchas gracias por su compañía y de manera especial agradecer la compañía de los panelistas expertos que hoy nos honran con su presencia. Damos la bienvenida al doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia. Particularmente un agradecimiento a ti, Luis Carlos, porque no solo te debemos el estar hoy aquí reunidos con este excelente panel, sino porque desde el inicio del México que queremos, cuando tan solo era una idea, pues depositaste tu confianza y nos echaste la mano para poder arrancar este proyecto. Así es que muchas gracias, Luis Carlos. Nos acompaña también el doctor Arturo Sánchez, consejero electoral del INE. El doctor Eduardo Guerrero, socio director de LANIA. Y el doctor Luis de la Calle, director general y socio fundador de la Calle, Madrazo y Mancera. En verdad, muchas gracias a todos ustedes por su generosidad de tiempo y agradecerles a ustedes también sus donativos, que como bien saben van destinados a la beca Javier Beristain y a las becas de excelencia de la Fundación UNAM. Les agradecemos mucho su generoso apoyo. Este va destinado de manera directa y de manera íntegra a estudiantes comprometidos con su educación que requieren de este apoyo para poder continuar con sus estudios universitarios. Entonces, en verdad, muchas gracias y aprovechamos para saludar y agradecer también la presencia aquí de María Elena Juárez de Beristain y de Francisco Paco Beristain. Que desde 2010 nos han aguantado todas y han estado aquí permanentemente y continuando con el compromiso de nuestro maestro Javier Beristain y con su compromiso con la formación de México, ¿no? Saludamos y agradecemos también la presencia de Araceli Rodríguez de Fernández, directora de la Fundación UNAM, quien bajo la guía del licenciado Dionisio Meade, pues se incorporan en esta nueva etapa al México que queremos y nos han permitido pues sumar y hacer mucho más plural este ejercicio, incorporando también a la Universidad Nacional al México que queremos. Agradecemos también el apoyo institucional de la UNAM, del ITAM, de la OCDE, del BID, de la UNESCO, particularmente agradecer el apoyo de los rectores José Narro y el rector Arturo Fernández, de la maestra Eugenia Garduño, de la doctora Mercedes Arauz y de la doctora Nuria Sanz, quienes en un esfuerzo, creo yo, inédito de colaboración entre instituciones educativas de nivel superior y organismos internacionales, se han sumado a este esfuerzo organizado por jóvenes para analizar con rigurosidad los temas del México que queremos. Finalmente, agradecer a la Secretaría de Relaciones Exteriores por su apoyo y confianza a este esfuerzo ciudadano, al licenciado Pedro Borda, quien ha hecho posible que también la Asociación Mexicana de Dirección en Recursos Humanos se sume a este proyecto con su experiencia y patrocinio, a nuestros patrocinadores, Grupo Financiero Banorte y Telefónica Movistar, y particularmente hoy un agradecimiento a Vinos y Viñedos Actuales, a Viva, que nos harán favor de brindar el vino de honor que tendremos al final y seguramente será hoy más necesario para poder digerir los diagnósticos y análisis de los riesgos de 2015 que seguramente serán muy interesantes. Y sin más, ¿qué es lo que nos interesa? Cedo la palabra al doctor Luis Carlos Ugalde, quien también nos hará favor de moderar para sacar el máximo provecho a este excelente panel. Luis Carlos, muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos y sobre todo gracias por estar. Muchas gracias a este distinguido grupo de amigos y de gente muy talentosa en sus áreas. Gracias por la oportunidad. Siempre, María Elena, es una distinción poder apoyar esta causa que tú encabezas. El tema son riesgos, focos amarillos y focos rojos. Le dije a mis amigos que nada de focos verdes, esos son para la hora del vino. Aquí vamos a hablar
de los riesgos para 2015 en 4 vertientes. El riesgo electoral, que lo abordará Arturo Sánchez, el riesgo de seguridad, que lo abordará Eduardo Guerrero, el riesgo económico y presupuestario, que lo abordará Luis de la Calle, y yo hablaré del riesgo político, que es una combinación de todos estos. El formato será de 7 minutos iniciales por cada uno de nosotros. Trataremos de ir a las cosas de manera muy puntual. En una segunda fase yo elaboraré algunas preguntas a mis colegas, preguntas específicas, comparativas entre ellos. Y en la tercera fase la idea es que ustedes puedan participar para moderar el pesimismo, si es que eso es lo que prevalece. Espero que no sea el caso, y que tengamos un diálogo entre todos nosotros. De tal forma que esa es la idea, esperamos poder contribuir. La persona que va a iniciar es Arturo Sánchez, es un experto en temas electorales, ha sido consejero electoral del IFE, ahora INE, por un muy buen rato, conoce la materia como muy pocos mexicanos. Te agradecemos mucho, Arturo, y adelante. Gracias, Luis Carlos. Es realmente un honor estar aquí. Déjenme contar mis 7 minutos con la mayor precisión posible. 3 riesgos, además de agradecer a todos su presencia y la familia Beristain en particular. Luis Carlos, gracias por permitirnos estar acá. 3 riesgos electorales. El primero lo quiero frasear en términos de la participación ciudadana en la elección. La participación no solamente es ir a votar, sino también participar como funcionarios de casilla, participar como capacitadores electorales. Atrás de la participación está una concepción de la valía de la democracia y de los procesos electorales como solucionador de los problemas. Y hay voces que han llamado abiertamente a boicotear el proceso electoral. Hay voces que creen que la no elección puede generar resultados positivos para México en el futuro. Históricamente, si me permiten la primera lámina, históricamente las elecciones intermedias presentan una participación electoral baja en relación a los demás. Si ustedes ven esta lámina, las elecciones que están en naranja son las que tienen las características de este año, elecciones intermedias, 57, 41, 44, los últimos 3 ejercicios. Las elecciones presidenciales tienen más participación. Y bueno, nuestra preocupación es que no logremos este 41-44 este año y que atrás de la abstención haya una crítica a la democracia como tal, no solamente a la idea de votar. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver cómo se manifiesta esta abstención en términos generales en los estados de la República. Si ven acá, a la segunda línea hasta la derecha, ese es Guerrero. Guerrero siempre ha estado en una participación electoral abajo del 50%. Otros estados no. Si ven ustedes Oaxaca, por ejemplo, allá en la tercera, cuarta línea, ha estado arriba del 50% y baja un poco. Si ven ustedes otros casos como Querétaro, en la misma línea, siempre ha estado arriba del 50%. Tenemos un país plural que participa de diferentes maneras en los procesos electorales. El problema es que la abstención se convierta en una crítica a la democracia. Y ese riesgo está presente porque hay voces insistentes que no son nada más el voto nulo, como lo tuvimos en el 2009, sino es el no voto, el rechazo al proceso electoral como tal. Segundo riesgo, la imposibilidad a través de mecanismos violentos de instalar algunas casillas en renglones, estados específicos del país. Me estoy refiriendo claramente al estado de Guerrero. Guerrero ha sido históricamente un estado difícil en materia electoral. Si no se pueden elegir establecer las casillas en Guerrero, la consecuencia va a ser que se anularan las elecciones en Guerrero. Ahora, ¿en dónde está el problema? ¿En todo el estado? No. Si ustedes ven este mapa, lo que tenemos es que el conflicto de Ayotzinapa se encuentra en esta zona, en el distrito número 2, que es Iguala. Si ustedes ven dónde está el conflicto, es en este distrito, que es Chilpancingo, y en este otro distrito, que es el de Tlapa. Ahí es en donde están los movimientos fuertes que nos han impedido ya ahorita avanzar. ¿Cuál es el riesgo? Que en efecto en estos 2 distritos solamente no pudiéramos instalar las casillas. Para nosotros significa anular 2 distritos de 300 y convocar a elecciones inmediatamente. Pero para Guerrero significaría que se anulara la elección de gobernador. Ahora, si vemos la siguiente rápidamente,
Este es el mapa de las comunicaciones en Guerrero. ¿Por qué en esta zona hay conflicto y por qué en esta zona hay conflicto? Porque ahí es en donde están las vías de comunicación. Todo esto es la zona, la anterior por favor, todo esto es la zona de la montaña en donde está el problema. Fíjense qué curioso, la siguiente, aquí donde no hay comunicaciones es la tierra caliente, ahí gobiernan los narcos y ahí no hay conflicto. Eso es lo riesgoso de un estado como el de Guerrero. Siguiente riesgo, ¿sí?, que es igualmente complicado para nosotros. La fiscalización de los recursos de los partidos políticos en las campañas electorales. La fiscalización, no me va a dar tiempo a estas láminas, así que si quieren después las platicamos. Tenemos un nuevo reto para fiscalizar los recursos de los partidos políticos. El objetivo, uno de los objetivos de la reforma electoral fue justamente resolver o tratar de resolver la relación dinero-elecciones política. Y el reto para el Instituto Nacional Electoral es fortalecer la experiencia de fiscalización. Por eso la ley nos manda tener un modelo cibernético para poder fiscalizar a los partidos. Seguramente ustedes conocen estos softwares de contabilidad en donde uno pone cuánto ingresó y cuánto egresó y la contabilidad está resuelta. Sí, lo tenemos que tener listo para las campañas de los partidos políticos y así registrar ingresos y egresos. Pero el objetivo es que a partir de esa información que nos va a ir llegando día por día, empecemos la otra tarea. Tener la contabilidad es una cosa, pero fiscalizar es otra cosa. Y detectar los hoyos negros de la fiscalización, facturas falseadas, información no verídica, gastos excesivos de campaña y demás, es la meta para este año. ¿Por qué es un reto distinto a los años anteriores? Porque ahora el INE lo va a hacer no solamente para las campañas federales como estamos acostumbrados a hacerlo, sino los va a hacer para todas las campañas. En los 17 estados de la República donde hay elecciones este año, tendremos que hacer la fiscalización de campañas de gobernadores, de campañas de presidentes municipales, de campañas de diputados locales, además de las campañas de los diputados federales. Es un reto nuevo, estamos listos para ello, estamos trabajando fuertemente. El escándalo es que Seitl nos falló. La buena noticia es que tenemos un plan B arrancado desde antes, justamente para protegernos, para evitar que nos pase lo que le pasó a Ecuador. Ecuador tuvo que retrasar la información proporcionada por Seitl 10 días, metió al país en una crisis política y justamente para evitar una situación como esa, nosotros teníamos un plan B, estamos trabajando para ello. Pero el riesgo sigue ahí, tenemos un gran reto para echarnos para adelante y creo que se me acabaron. No, ¿por qué no le pedimos a Arturo que nos platique este cuadro? Empezamos a violar los tiempos, Arturo, pero ahí está ya. Bueno, conste que me quise ceñir a los 7 minutos. A ver, ¿por qué es un riesgo la elección de Guerrero? En cada distrito tenemos que instalar un número de casillas. En el caso de Tlapa, tenemos que instalar 582 casillas hasta ahorita. ¿Qué pasa si no instalamos el 20% de las casillas? Si 116 no las podemos instalar, automáticamente la elección se anula. ¿Sí? Entonces nos instalar 466. ¿Sí? Si un movimiento impide por cualquier mecanismo que no la podamos instalar en este número de casillas, en ese distrito la elección se cae. Siguiente. Chilpancingo, perdón, la anterior. Chilpancingo nos pasa lo mismo, los números son similares. ¿Sí? 103 casillas que se anulen es suficiente. 414, ahora sí la siguiente. ¿Sí? Entonces, eso nos afecta a nosotros como Autoridad Nacional Electoral. 2 distritos tendrían que anularse las elecciones. Si eso ocurre, ¿qué es lo que marca la ley? Estamos obligados a esperar que el Congreso de la Unión fije la fecha de la siguiente elección extraordinaria que tendría que ser dentro de este mismo año. Elecciones tendría que haber. No tenemos autoridad para anular las elecciones. Pase lo que pase, el Instituto Nacional Electoral no tiene autoridad para decir, ¿saben qué? No se puede, no vamos. Tenemos que seguir hasta donde podamos. Pero para la ley de Guerrero ocurre exactamente lo mismo. Estos 2 distritos suman un total de 559 secciones y la ley de Guerrero dice que con el 20% de las secciones en el estado que se anulen, se anula la elección, pero en este caso es de gobernador.
Y la señal que tenemos, el gran riesgo, para parafrasear lo que le interesa que destaquemos a Luis Carlos, el gran riesgo no es tanto tener que volver a hacer una elección para gobernador o 2 distritos electorales. El riesgo es el mensaje, que a través de la violencia se puede interrumpir la trayectoria democrática del país. Ese es el problema. Si lo sumamos a la posible baja participación por temores, encontramos que lo que se estaría cuestionando sería la democracia. Estoy orgulloso de estar en el INE y listo para vencer estos riesgos. Gracias. Bien, ahora vamos a pasar al riesgo en materia de seguridad. Eduardo Guerrero, que es socio fundador de Lantia Consultores, un destacado analista en el tema en los últimos años, además de alguien que cuenta con una enorme experiencia en diversas áreas del gobierno de la academia. Eduardo. Luis Carlos, les pediría, ya tenemos las gráficas. También me voy a ceñir a los 7 minutos y voy a de manera muy puntual a comentar las gráficas y después vendrían ya otro tipo de comentarios alrededor de puntos importantes. Esta es la gráfica de ejecuciones, son homicidios vinculados con la delincuencia organizada. Esto nos puede dar una idea de cómo ha evolucionado la violencia vinculada con el crimen organizado en el país en los últimos años. Vean ustedes que el máximo de violencia ligada con crimen organizado lo tuvimos en 2011. En ese trimestre en particular, donde tenemos el máximo, tuvimos 4.587 ejecuciones. Estamos hablando de un promedio de 1.500 ejecuciones mensuales a nivel nacional. Y vean la caída que ha registrado este tipo de violencia y vean este repunte que tenemos en el último trimestre, que está ligado a la descomposición del clima que hemos observado, sobre todo en estados como Michoacán y Guerrero. Obviamente sí afectó en el último trimestre los problemas que traemos en la tendencia nacional, ¿no? ¿Por qué es importante esta gráfica? Porque la violencia, digamos, está asociada con muchos delitos y la caída en la violencia también nos indica que han caído otros delitos, sobre todo el delito de extorsión, que está muy vinculado con las ejecuciones. Vamos con la siguiente gráfica, por favor. Ahora bien, la caída de la violencia no ha sido uniforme en todo el país. Como ustedes pueden ver, tenemos aquí en este mapa de México los estados donde se registró más bien un aumento de la violencia de 2013 a 2014 y coloreado de manera distinta los estados que registraron una disminución moderada o una disminución importante de la violencia. Los estados que están en gris son poblaciones tan pequeñas que realmente aquí las variaciones no es adecuado colocarlas porque con pequeños homicidios más o menos los porcentajes se nos hacen muy altos. Aquí me gustaría comentar rápidamente que tenemos el caso muy trágico de Tamaulipas, un estado que ya lleva años en una crisis de seguridad. Recordarán que mataron al candidato puntero a la gubernatura, Rodolfo Cantú, y desgraciadamente el Estado no ha sido capaz de remontar el problema y sigue registrando problemas muy graves de violencia. Tenemos también el caso de Michoacán, donde a pesar del despliegue militar y policial que ha hecho el gobierno federal, continúan episodios de violencia de manera sistemática, sobre todo en municipios de carácter rural, lugares como Apatzingán, entre otros. Tenemos aquí también en el mapa señalado problemas que hay en Sonora, en Baja California, donde desgraciadamente las cosas no han mejorado sustancialmente. Tuvimos una mejora en años anteriores, pero de 2013 a 2014 las cosas básicamente
estuvieron igual. Guanajuato, que es un estado que en años previos, pues básicamente ha registrado un panorama tranquilo, se nos ha ido deteriorando de manera muy grave en el último año, y quizás Guanajuato es el único caso en el país en donde exista el riesgo de una crisis de violencia importante en los próximos meses. Guerrero no aparece aquí señalado porque a pesar del repunte de la violencia que observamos en Guerrero durante el último trimestre, tuvimos una disminución importante de la violencia en los primeros trimestres del año, sobre todo en Acapulco, que concentraba la violencia, bajó mucho la violencia en Acapulco y se dispersó a otros municipios del estado, sobre todo alrededor de Chilpancingo. Adelante. Vamos con la siguiente gráfica, por favor. Sí quisiera enfatizar que la violencia, como ustedes pueden ver en esta gráfica, ha caído de manera pronunciada en las grandes ciudades que registraban altos niveles de violencia, como Monterrey, Ciudad Juárez, Acapulco. Vean ustedes las caídas tan pronunciadas. Pero la siguiente, por favor. Pero que esto no ha sucedido con la misma intensidad, digamos, esta caída en la violencia no se ha registrado en municipios no metropolitanos, que es esta parte, digamos, sombreada que acaba de aparecer. Aquí vean cómo la violencia en los municipios no metropolitanos registraba una caída hasta a mediados de 2013 y después tuvo un repunte, otra caída y luego vuelve a subir. Es decir, ahí más bien lo que tenemos en los últimos 2 años es una especie de estabilidad en las zonas rurales y semiurbanas del país. Adelante. Finalmente les traje esta gráfica. Esta gráfica no está actualizada porque todavía no tenemos todos los datos del último trimestre de 2014, pero es una gráfica que nos muestra 2 asuntos cruciales para evaluar la seguridad en el país. Tenemos los niveles de inseguridad en el eje vertical, qué tan inseguro es un lugar y cuál es el grado de violencia y de delitos que hay. Y en el eje horizontal tenemos la tendencia, si es de estabilidad, si es de deterioro o si es de mejora. Vean ustedes cómo, de manera preocupante, aunque tenemos baja violencia, bajos niveles de inseguridad en una gran cantidad de estados, que son estos, y estos, obviamente, abajo de esta línea, hay una tendencia de deterioro gradual, pero sistemático, en todos estos estados. Digamos, esa es la gran paradoja de la situación actual en México. Tenemos a nivel nacional una caída, una tendencia negativa de la violencia, porque en los lugares donde había alta violencia, como Monterrey, como Ciudad Juárez, como Acapulco, ha caído de manera pronunciada la violencia, pero en otros lugares, sobre todo del centro del país, porque la violencia se ha ido recorriendo del norte al centro del país, tenemos ciudades como Querétaro, como Tlaxcala, como Puebla, que tienen niveles bajos de inseguridad, pero con un deterioro continuo en sus niveles de seguridad. Es decir, gradualmente, lentamente, las cosas ahí se van descomponiendo y es muy preocupante. Pues aquí lo dejaría para continuar con las exposiciones. Sí quisiera mencionar que me honra, porque eso no lo dije al principio, siempre me ha honrado estar aquí en estos eventos y sobre todo por el hecho de que se honra la memoria de Javier Beristain. Yo no estudié en el ITAM, pero tuve el privilegio de conocerlo personalmente y me parece magnífico que lo recordemos en estos eventos. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a hablar del riesgo económico y presupuestario con Luis de la Calle, que es director de la Calle Madrazo Mancera y, como ustedes saben, un experto en temas de comercio internacional. Coordinó por mucho tiempo la misión comercial en la Embajada de México en Washington
y es una persona muy conocida por ese tema. Gracias, Luis. Muchas gracias, Luis Carlos, por la invitación. Gracias por la invitación que me hace para participar otra vez en este foro tan importante. Escuchando las presentaciones que se hicieron en la televisión hace rato, decían siempre, nos da mucho gusto que estén los jóvenes participando por el futuro del país. Yo les voy a decir la verdad. Los que estamos más viejos necesitamos que los jóvenes tengan éxito para que paguen nuestras pensiones. Y por eso necesitamos que ustedes tengan éxito. Lo demás es puro rollo. José Ángel Gurría decía que se requerían reformas, y si no, implementación. Yo creo que hoy en día el gobierno debería centrarse en 4 cosas. Uno, efectivamente, es la implementación, las reformas. 2, la ejecución del gobierno, que ha sido deficiente, en parte porque estaban negociando las reformas, estaban distraídos, y el día tiene 24 horas. No se puede estar en todos lados al mismo tiempo. Pero es muy importante que el gobierno ejecute bien la acción de gobierno, porque si no, no funcionan las cosas. La tercera cosa que tiene que hacer el gobierno es asegurar que no va a poner a la economía en una situación vulnerable de aquí al final del sexenio. Está relacionado precisamente con el tema que nos convocó. Y el cuarto, el gobierno necesita recuperar la autoridad moral en materia de corrupción y transparencia. Es un llamado urgente que le hace la población al gobierno, es un llamado perfectamente legítimo al que el gobierno tiene una obligación constitucional, pero también política e histórica de responder. Los retos y desafíos de 2015 en materia económica están allí. Los voy a ir pasando, para cada uno es una lámina. La siguiente, por favor. La política monetaria de Estados Unidos. ¿Cuál es la probabilidad de que suban las tasas de interés en los próximos meses? Esta es la visión del Banco de México hasta hace pocas semanas. Hay incrementos en la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra, pero si ustedes dan cuenta, en el eje vertical, al lado derecho, son incrementos muy modestos. Hay un riesgo. Yo creo que hay una certidumbre de que van a incrementar las tasas, pero la certidumbre es que el incremento va a ser en el corto plazo no muy agresivo. Hay muchas razones para que así sea. Una de ellas es que hay muchos países y economías muy vulnerables a un incremento de la tasa de interés. A Japón, por ejemplo, Italia, muchos países de América del Sur. México es uno de los mejor posicionados, pero dormirnos en nuestros laureles sería un gravísimo error. En México no debemos permitir un deterioro de las finanzas públicas para que en un par de años tengamos 50% de deuda sobre el PIB, incremente la tasa de interés 2% y tengamos que dedicar 1% al servicio de la deuda. Ese es el tamaño de la reforma fiscal. Sí es un problema, pero no vamos a tener un problema en el corto plazo. Siguiente. El crecimiento del mundo. Estados Unidos, tenemos suerte en México hoy en día por estar cerca de Estados Unidos y por ser un gran proveedor de Estados Unidos. México exporta el 12.6% de lo que importa a Estados Unidos del mundo. Y tenemos que incrementar nuestra participación de mercado en ese país. El problema que tenemos en 2015 es que la competencia por esa rebanada de ese país va a ser muy intensa. Porque como el resto del mundo va a crecer poco, Europa, Asia, América del Sur, todo el mundo va a querer venderle a Estados Unidos. Y van a querer venderles algunos con tipos de cambios depreciados. Entonces van a tener una ventaja adicional. Entonces México tiene que asegurarse en 2015 que sigamos ganando participación de mercado en Estados Unidos y que empecemos a incorporar más valor agregado nacional por unidad exportada, particularmente a través de la reforma energética. La implementación de la reforma es importante y un número en el que hay que fijarse es si vamos a ir incrementando ese 12.6%. El ideal es que en 3 o 4 años lleguemos a 15, rebasemos a Canadá. Es posible, no es fácil, pero debemos aspirar a ello. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante el riesgo de que no crezca el mundo? Con una rebanada más grande de un pastel que crecerá menos, pero afortunadamente para México, Estados Unidos en 2015 va a crecer. Siguiente. El precio del petróleo. Bueno, pues ustedes ya han visto la caída dramática del precio del petróleo, ha caído 60%. La Secretaría de Hacienda erróneamente nos dijo a finales del año pasado que sobre eso no nos preocupáramos, que estábamos protegidos por las coberturas y que además, no lo dijeron así, pero eso implicaban, nos iban a aumentar el impuesto a la gasolina en 45%, cosa que hicieron.
La gasolina en todo el mundo ha bajado, en México ha subido, porque hay un impuesto, para compensar los ingresos. Pero obviamente, con una caída de este tamaño, el gobierno mexicano tiene un problema de finanzas públicas. Muy sencillo, cuando vendíamos a 100 el petróleo, deberíamos haber acumulado un superávit. En México llegamos a finales de 2014 con un fondo de estabilización que tenía 3.750 millones de dólares. O sea, nada. Cero. Deberíamos haber tenido 50,000 millones de dólares. Algo, 10 años de precios a 80, 100, deberíamos haber acumulado algo. No acumulamos y ahora vamos a empezar a pagar ese plato roto que va a implicar, por supuesto, una disminución en el gasto del gobierno en algún momento, por más que estuviéramos cubiertos, que estamos cubiertos solamente por los próximos, de aquí al mes de octubre, noviembre. La siguiente. Esto tiene un impacto sobre la reforma energética. Este es el costo de producción que recupera los costos de los distintos yacimientos que tenemos en México, de aguas someras, aguas profundas, Chincotepec y aguas profundas del sur. Si el precio es $40, ahí pueden ver, los únicos que tienen, son rentables a ese precio son terrestres, aguas someras y petróleo extrapesado, que es esta. Las ultraprofundas en perdido, algún yacimiento, algún pozo será rentable a ese precio. Y las aguas profundas del sur, también algunas, Chicontepec, y lo veremos en un futuro cuando el precio suba otra vez a niveles que hoy en día no se aprecian en el corto plazo. Siguiente, por favor. El déficit público, en enero-noviembre de 2013, el gobierno había tenido un balance total de 262.893 millones de pesos negativo de déficit, lo que le da 1.6% del PIB a noviembre. ¿Por qué es esto así? Porque el mes más importante en déficit en las ciudades públicas de México es diciembre. Diciembre es donde se gasta mucho, se pagan aguinaldos, se multiplica la nómina, los gastos. En 2014 teníamos 461,000 millones de pesos de déficit, comparado, son nominales ambos. Uno era 1.6% del PIB y el otro 2.7%. Y había crecido 62% con respecto de un año al otro y déficit sobre PIB 69% con respecto al otro. Por eso se sospecha que el gobierno no hizo pagos en el mes de diciembre. Le dio una instrucción a algunas personas para que no pagues, vamos a bajar el gasto para cumplir con el 4,1% del PIB del déficit total de los requerimientos públicos. Pero eso implica solamente pasar la factura al mes de enero o febrero de este año. Ya veremos cuando se publiquen los números si se cumplió con el objetivo del 4.1% de déficit total de finanzas públicas de México en 2014 y las perspectivas para 2015. Jorge Chávez Presa lo decía muy claramente en un artículo en el Universal este sábado, diciendo que el recorte en el gasto público, si el precio sigue a $40 por barril, va a tener que empezar no en 2016, sino en 2015. Por supuesto, después del día de la elección, el primer domingo de junio. Siguiente. Digo, no porque económicamente sea razonable, sino porque así funciona la política. Sobre el crecimiento, esta gráfica que parece un poco confusa son los componentes de crecimiento del PIB. La línea negra, que es esta, son exportaciones. Tuvieron una caída muy importante en 2012, finales y principios de 2013, y luego una recuperación. El problema que tuvimos en 2013 fue que se cayó la inversión, al tiempo que se cayeron las exportaciones y se cayó el gasto público. O sea, tuvimos una política procíclica en lugar de una política contracíclica. Y después tuvimos otra caída en la inversión. Esta caída fue la vivienda, esta caída fue la reforma fiscal y las reformas estructurales que detuvieron la inversión en sectores muy grandes de la economía como telecomunicaciones, energía y otros. La inversión luego no se recuperó sino hasta el tercer trimestre de 2014. O sea, los empresarios dijeron, tú me vas a poner estas medidas, órale, yo dejo de invertir. El gasto público creció y el consumo se comportó de una manera nunca negativa, pero demasiado modesta para acelerar el crecimiento. Ahora, estas son una gráfica, variación trimestral anual. Algún alumno brillante va a decir, usa la trimestral, porque la anual sesga, la trimestral es la siguiente. La trimestral sale más o menos igual. O
sea, se ve que hay una importante recuperación de la economía en el tercer trimestre que permite predecir que vamos a tener crecimientos cercanos al 3.54% en el cuarto trimestre de este año, del año pasado, el primer trimestre de este año, quizá también el segundo trimestre, después en el resto del año, quién sabe. La siguiente gráfica, por favor. El tipo de cambio, aquí tenemos una devaluación del peso, el azul, ¿no?, en las últimas semanas, y una revaluación muy importante del dólar con respecto al euro. Las fluctuaciones del tipo de cambio responden a tres fenómenos. El 75% es la política monetaria de Estados Unidos. O sea, aquí la Junta de Gobierno se hacen reuniones y eso toma muchas decisiones. El 75% de lo que sucede no tiene nada que ver con ellos. La Junta de Cambios entre Hacienda y el Banco de México. El 20% tiene que ver con el precio del petróleo y el 5% con lo que hacemos aquí en México. El problema es que si hacemos las cosas mal, ese 5% puede multiplicarse al 20 o al 25%. Entonces, si no nos equivocamos mucho, el tipo de cambio va a ser absolutamente determinado por lo que haga la señora Janet Yellen en la ciudad de Washington. Básicamente. Y uno de los retos que vamos a tener es que se va a depreciar el euro con respecto al dólar y el peso se va a apreciar con respecto al euro y entonces eso nos va a hacer que nos cueste un poquito más trabajo ganar una rebanada un poquito más grande del pastel que les enseñé hace rato. La siguiente. El riesgo. Última. Un poco lo que sea Eduardo. ¿Por qué si hay una percepción de riesgo en México, por qué los mercados no lo contabilizan? O sea, parece que no leyeran, no saben dónde está Ayotzinapa ni Iguala. Bueno, porque el riesgo de México está básicamente determinado por la política fiscal, por las reformas y por lo que haga la señora Janet Yellen en Washington, D.C. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y déjenme concluir enlistando algunos riesgos en temas políticos globales. Quiero reiterar que sí creo que el primero es evidentemente el problema de que por primera vez en México no se celebren elecciones en algunas zonas específicas de Guerrero y eventualmente podría ocurrir en Oaxaca, aunque no está claro que eso pueda ocurrir. Ahora me comentaba Arturo que vio que en la Junta 03 de Zihuatanejo acaba de ser ocupada, de tal forma que el conflicto puede expandirse. Yo soy de quienes piensan que sí hay ciertas células de grupos radicales en algunas regiones de México que ven que una oportunidad como esta no se va a volver a presentar en sus vidas. Y que por lo tanto esta coyuntura revolucionaria, ideologizada, radical, es la oportunidad para derrocar al Estado burgués, usando un término marxista. Y ciertamente hay grupos dentro del escenario de diversos intereses, opiniones que se mezclan como hoy en la Ciudad de México en las marchas, que claramente piensan que esta es la oportunidad para derrocar al Estado burgués y por lo tanto yo sí creo que en el caso de Guerrero, de algunas regiones específicas, habrá grupos que quieran llevar esto al extremo. Segundo riesgo que yo veo en materia política es que la reforma educativa se colapse. Es claro que muchos grupos en Oaxaca y en Guerrero y en Michoacán ven que esta es la oportunidad y sobre todo las próximas semanas y meses. El pago a los maestros de forma centralizada presenta riesgos. Hay 48,000 casos que no queda claro su certeza y de ellos 16,000 casos no se les ha pagado porque no están censados. 16,000 casos son suficientes en Guerrero, en Oaxaca, para que estos grupos lleven el movimiento al extremo, esperando que en el temor de un año electoral con tantos focos amarillos prendidos, el gobierno quiera negociar esas plazas, pasar a un segundo plano el censo educativo, que es un tema central, y creo yo que si en esta ocasión el gobierno, Hacienda negocia y estos censos se pasan a las autoridades educativas estatales para hacer una conciliación a modo, la reforma educativa va a empezar a languidecer en la realidad. El tercer tema que quiero tocar es el tema de las alternativas políticas. Las elecciones generalmente son un mecanismo correctivo en los países.
cuando hay una crisis, cuando hay desencanto, cuando hay cuestionamiento, llega un proceso electoral y eso permite recomponer la distribución de fuerzas. En un momento en donde la percepción, mucho más que antes, es que todas las opciones de partidos son lo mismo, en donde no se ve cuál puede ofrecer algo diferente, en donde se percibe cierto grado de complicidad entre los partidos que están ahí, hay dos opciones para el electorado. Uno es lo que mencionó Arturo del abstencionismo, pero otra posibilidad es la del populismo. Y esta no sería la primera ocasión que en un país ocurre que ante la falta de opciones, las voces populistas, radicales, superficiales, oportunistas, ofrezcan eso que los partidos no están dando a la población. Esto puede ser un riesgo, sobre todo en 2018, no tanto en 2015 porque son elecciones de diputados y de gobernador, pero eso yo lo veo como el mayor riesgo político de México en los próximos años. También creo que durante el proceso electoral es probable que frente a este desencanto, frente a este clima en el país, es probable que algunos partidos en algunas regiones del México opten por el tema movilizador clientelar para ganar elecciones. Es decir, que el esquema de discusión de opciones políticas, de alternativas entre programas de gobierno, que están pasando a un segundo plano por el clima de descomposición, genere que, más que antes, el clientelismo electoral en algunas regiones y en algunos partidos sea lo que prevalezca. Es decir, abran la cartera, ganen la elección, no importa cuántos participen, porque quien gana más votos al margen de cuántos participan es quien ocupa la posición. En este escenario es probable que el PRI vuelva a ganar la mayor número de legisladores en la Cámara de Diputados y quizá el mayor número de gubernaturas. El problema de este escenario es que puede ocurrir no necesariamente por el desempeño, sino por el poder movilizador, por el poder financiero, por la falta de alternativas. Y esto puede generar un confort ficticio en el gobierno federal. La idea de que si en julio vuelve a ocupar una mayoría de legisladores, le permite gobernar, tomar decisiones, y de los 9 gubernaturas en competencia gana 5 o 6, el confort de decir, estamos bien, no está tan mal, podemos gobernar, y que la segunda mitad del sexenio se convierta en una administración psicológica del confort con las consecuencias terribles que eso puede tener para el país. Pero el mayor riesgo acaso que yo veo es que quizá lo que está mostrando estos meses en México es la incapacidad del sistema para adaptarse. Si recuerdan, en 1994 México vivió una serie de sucesos que tuvieron del otro lado, de los partidos y del gobierno federal, una capacidad de adaptación para tomar ciertas decisiones coyunturales, rápidas. En materia electoral se hicieron varias cosas, en materia de negociación, que permitió que la elección de ese año se celebrara, que se contuviera el desborde de los planes de gobernabilidad y que ese mismo año se hiciera una reforma judicial muy trascendente, 2 años después una reforma electoral muy trascendente, y finalmente se pudo maniobrar. Yo lo otro, una suerte de atrofia. La atrofia es cuando los músculos te dejan de funcionar y entonces ya no te puedes mover. Y los sistemas políticos a veces se atrofian por el sistema de complicidades, por la falta de sensibilidad para leer la opinión pública, o porque finalmente la corrupción invade tanto las arterias del sistema que ya nadie puede hacer nada porque todo mundo tiene un pedazo de cola que le pise. Probablemente es el mayor problema del sistema político mexicano en este año y en los próximos, la capacidad de adaptación. Si eso fuese así, si estuviéramos en un problema de atrofia del sistema, entonces concluyo con lo siguiente: el mayor riesgo es que las cosas tendrán que seguir empeorando una temporada antes de que puedan empezar a mejorar, porque la capacidad de adaptación probablemente esté ya muy limitada. Son mis comentarios. Ahora pasaría a hacerles una pregunta a mis compañeros, colegas. Ellos pueden hacer algún comentario adicional a alguno de los demás y después pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas. Yo tengo una para Arturo Sánchez. No está
en la legislación federal y por lo tanto entiendo que en las estatales la posibilidad de que una autoridad electoral decrete ex ante que no hay condiciones para llevar a cabo una elección. Por lo tanto, nos dijo Arturo que por lo tanto el INE debe seguir hasta que ya no pueda seguir. Es decir, hasta que, como he escuchado de parte del consejero presidente, el INE hasta que la vida de las personas pueda estar en riesgo. ¿Cuál es ese límite en donde simplemente ya no se puede seguir y por lo tanto en los hechos se cancela la elección, Arturo? Bien, a ver, electoralmente, Carlos, es muy complejo para nosotros hablar, tú lo viviste, de estados de la República. Nosotros nos movemos por distritos. El reto este año y el riesgo este año es que además de la elección de diputados en los 300 distritos, tenemos que coadyuvar en las elecciones estatales. Fíjense ustedes, antes si alguien quería bloquear o robarse una casilla en una elección concurrente, que en el mismo día se elige una elección federal y una elección local, tenía que elegir si tomaba las dos casillas, la local y la federal, o tomaba una de las dos. Y en ese sentido ponía en riesgo una de las dos elecciones. Hoy cualquier casilla que se tome afecta al mismo tiempo las dos elecciones, porque es una casilla única. Y entonces se afecta al mismo tiempo que nuestros distritos la elección estatal. Ahorita que estábamos viendo el mapa, en un distrito electoral federal, como el de Chilpancingo, están involucrados varios municipios. Entonces caerían no nada más la elección del distrito para diputado federal ahí, sino la elección de presidentes municipales en varios municipios y afectaría proporcionalmente la elección de gobernador. ¿Cuál es la experiencia que estamos viviendo? Sí, la experiencia que estamos viviendo es que tareas de preparación de la elección que tenemos que realizar en estos días están siendo obstaculizadas. Tenemos que contratar en todo el país a casi 40,000 ciudadanos que vayan a tocar las puertas de quienes resulten sorteados. Tenemos que capacitarlos. Las juntas locales y distritales tienen que tomar decisiones para preparar la elección. Y esas tareas que son poco visibles en lo general son las que están obstaculizándose. ¿En qué momento, y la experiencia fue el martes pasada, los focos rojos se prendieron mucho en el INE? Cuando un consejo distrital, el de Tlapa, estaba sesionando y al terminar, a punto de terminar la sesión, entraron maestros, no quiero usar la palabra que retuvieron a nuestras gentes, pero lo que hicieron es trasladarlos a la plaza pública, sentarlos en un banquillo y hacer una especie de juicio sumario y advertirles que no podían organizar la elección. Para nosotros fueron 4 horas sentados todos los consejeros juntos en donde lo que nos preocupaba, perdónenme que los diga así, ya no era la elección, sino era la seguridad de estas personas. Eran 20 funcionarios del instituto en esa situación. ¿Qué pasó? Los dejaron ir. Claro que las oficinas están cerradas y no podemos trabajar, pero esto entorpece la organización. No nos hagamos bolas, ¿eh? ¿Sí? No va a haber elecciones a fuerza, pero tampoco queremos que las detengan a la fuerza. Va a haber un momento en el cual vamos a tener que medir si podemos continuar con la organización o no. Hay puntos de no retorno. Si para abril no hemos logrado instalar las casillas, o definir quiénes van a estar instalando las casillas, ya nos va a costar mucho trabajo. Entonces, los que vamos a fallar somos nosotros. Ya no van a tener que tomar las casillas. Simplemente no va a haber funcionarios de casilla. Entonces, los retos están en el camino de las semanas que tocan, que vienen por llegar. Lo que sí debo decir es que a cada autoridad le toca hacer lo que le toca. A nosotros nos toca elegir elecciones por ministerio de ley, porque justamente con las elecciones se van a resolver los problemas y porque las injusticias, que son válidas las protestas, que hemos reconocido que hay razón ahí, las injusticias las deben de pagar quienes las cometieron, pero no se vale que se paguen a partir de violar los derechos ciudadanos de votar y de ser votados. En ese dilema nos encontramos. El riesgo, otra vez, para usar, creo que es muy provocador y muy conveniente hablarlo como riesgo, el riesgo es que el conjunto de autoridades que estamos involucradas en el electoral, el conjunto,
no nada más el INE. Inclusive partidos que, perdónenme que lo diga si hay algún representante de los partidos, han guardado riguroso silencio en relación a la problemática de Guerrero. Necesitaríamos el apoyo de los partidos para buscar poder hacerlo. Y ahí ha sido un riguroso silencio. Están involucrados en otras tareas. Bueno, el conjunto de involucrados tenemos que luchar por hacer valer estos derechos. Pero en el momento en que nosotros veamos que nuestros funcionarios están en riesgos, detendremos las máquinas, pararemos las presas. Ese es el momento. Gracias, Arturo. Eduardo, ¿cuál puede ser el impacto de la percepción de inseguridad sobre la participación ciudadana? Si ya tenemos este problema del desencanto, la inseguridad, ¿cuál es el impacto? Platícanos, ¿cuál es tu intuición de lo que puede ocurrir en ese sentido, si es que hay impacto? Bueno, en Guerrero y a nivel nacional. La percepción de inseguridad en México se ha estabilizado y ha aumentado no justamente por lo que está pasando con datos duros a nivel nacional, sino por estos impactos, por el impacto que tiene en la opinión pública, estos eventos tan visibles como lo del Ayotzinapa, el caso de Tlatlaya. Y aunque los funcionarios, yo platico con muchos de ellos de seguridad, me repiten, Eduardo, mira las cifras de 2014, ve cómo sigue bajando el homicidio. Ahora tenemos la buena noticia de que bajó la extorsión, bajó también el secuestro en 2014 respecto a 2013, pero los niveles de percepción siguen iguales o quizás han empeorado en términos de inseguridad. O sea, la gente se sigue sintiendo insegura. Y tiene que ver con los eventos, Luis Carlos, pero también tiene que ver con los eventos de alto impacto, pero también tiene que ver con el problema que les mencioné, de que desgraciadamente la inseguridad en México se ha dispersado a estas zonas rurales, en donde las mafias se han mudado ya no a extorsionar a quienes extorsionaban en la ciudad, sino ahora a los agricultores, a los ganaderos, a los mineros, y ahí sí la cosa está muy complicada, porque no tenemos ni de lejos los niveles de calidad policial o a los militares que tenemos en las ciudades con los operativos que hace el gobierno federal, sino que ahí sí se vive un desamparo y una orfandad en términos de seguridad y de presencia del Estado terrible, terrible. Ahí sí la gente no tiene a quién recurrir. Y es por eso que tenemos ahora la proliferación de grupos de autodefensa, la proliferación de policías comunitarias como las de Guerrero. En el caso como Michoacán, bueno, hay empresarios que tienen capacidad de financiamiento de los grupos de autodefensa, pero en Guerrero no, ¿eh? En Guerrero la verdad es que la clase empresarial es muy delgada en estas zonas rurales. Y realmente ahí lo que tenemos es una respuesta espontánea de las poblaciones, muchas de ellas sobre todo indígenas, al hostigamiento sistemático de los criminales, y que es increíble cómo han podido, digamos, resolver un problema de acción colectiva y han logrado armar estas policías con sus rondines y con sus bajos salarios, pero muy eficaces para, digamos, contener el crimen y defenderse del hostigamiento de los extorsionadores, de los secuestradores, etc. México, digamos, yo diría, Luis Carlos, que ha logrado, digamos, la etapa, ha hecho ya, digamos, lo más fácil que había que hacer, de bajar la violencia en ciudades donde tienes recursos económicos, donde tienes buenas policías, pero ahora viene una fase muy complicada, Luis Carlos, de atacar la inseguridad en estas zonas rurales, como te digo, con muy baja presencia de la autoridad, con grupos muy violentos y donde no tenemos además policías municipales capacitadas para enfrentar un reto de esta envergadura. Y una policía pues no se construye de la noche a la mañana, eso lleva años, y ahorita pues ya nos dimos cuenta de que, como en el caso de Iguala, estas policías participan, colaboran activamente con los grupos criminales para estar extrayendo dinero y para estar agrediendo e intimidando a la población civil, ¿no? Entonces, digamos, el panorama es complicado. Muy bien, y finalmente la última pregunta antes de pasar a los comentarios con ustedes.
la percepción del éxito de la reforma energética. No solo se trata de que la reforma energética sea exitosa, sino que se perciba como tal, porque probablemente eso explica la legitimidad que con el tiempo puede adquirir entre la población. Tengo la sensación de que el bajo precio del petróleo, la inversión limitada que va a llegar en este escenario o que va a tardar mucho en consolidarse y que el flujo de recursos va a tardar más de lo esperado, va a generar la percepción de que la reforma energética no cuajó, o de que fue limitada, o de que finalmente se hizo en un mal momento, o de que finalmente, como México está importando ahora 100,000 barriles de petróleo ligero por razones estratégicas, que todo esto es un engaño. En un año electoral y en un año donde el crecimiento económico no va a repuntar como se esperaba, ¿puede esto llevar a que en algunos años se perciba que la reforma energética fue demasiado tarde y que eso haga que esta no cuaje? Hablo más del tema de la percepción entre la población, que es finalmente un elemento importante para esto. Yo creo que es clave, es muy importante. La gran virtud de las reformas que se hicieron es que son reformas de largo plazo. O sea, los políticos de alguna manera nos sorprendieron, hicieron algo que es contra sus instintos. O sea, tomar el costo de corto plazo para un beneficio que a lo mejor algún día llegará en el futuro. Yo creo que el hecho que el petróleo estuviera a 40, nada más subraya la importancia de haber hecho la reforma. Estaremos mucho peor con la reforma, sin reforma y con el precio a 40. Estaríamos haciendo ahorita la reforma, pero de rodillas. Entonces, se tiene que convencer a la gente e implementar la reforma de una manera correcta para que tenga el mejor impacto posible en la economía. Lo más importante de la reforma energética en el mediano plazo va a ser no la explotación de reservas en aguas profundas o la explotación de gas de esquisto, sino la disponibilidad de gas natural en todo el país. O sea, eso es lo que va a transformar. Si logramos el tendido de 10,000 kilómetros de gaseoductos, ustedes no pueden decir ninguna empresa grande de Jalisco. No hay. Oye, ¿por qué los de Guadalajara son menos emprendedores que los de Monterrey? No, es que en Jalisco no hay gas. El tubo de Jalisco es de este tamaño. En Monterrey es de este. Esa está la diferencia. Tú pones gas con un tubo de este tamaño en Jalisco y va a haber grandes empresas altamente productivas en el estado de Jalisco en algunos años. Entonces, si logramos el tendido de los gaseoductos, donde se requiere también el Estado de Derecho, por cierto, para tener el derecho de servidumbre y poder construirlos, hay un plan de construir 10,000 kilómetros de gaseoductos de aquí al 2018, y logramos la producción de energía eléctrica más competitiva, el impacto en el desarrollo industrial del país va a ser enorme. Y eso va a traer un crecimiento económico en áreas donde antes no se tenía. Yo creo que entonces un poco la forma de presentar la reforma debe ser en ese sentido. No vernos solamente como productores de energéticos, sino como consumidores, porque lo que estamos haciendo es transitar a un mercado. Ahora, quisiera yo hacer un comentario sobre las preguntas que les hiciste a Arturo y a Eduardo. Yo creo que es muy importante que el INE y todos nosotros confiemos más en el ciudadano. A los que van, los únicos que pueden salvar las elecciones en Guerrero son los ciudadanos de esos estados. Y el resto del país tenemos que apoyarlos. A mí me sorprendería mucho, si hiciéramos una encuesta, pensar que las madres de familia en Acapulco y en Chilpancingo no les interesa que sus hijos vayan a la escuela. Me sorprendería enormemente. Un candidato en Guerrero que diga, ¿sabes qué? Yo voy a hacer de la implementación de la reforma educativa mi bandera, se juega 1, la vida, y 2, el éxito en la elección. A lo mejor no en esta elección, pero en 6 años. Pero tenemos que empezar a mostrarles a la CETEC que hay contrapesos y que el contrapeso más importante es el de la sociedad. Yo creo que debemos además invitar a los ciudadanos de Guerrero a exigir que ellos quieren votar en las elecciones, porque es la única forma de transformar al país. Y eso es una acción que debe hacer, por supuesto, el gobierno y un instituto autónomo como el INE, pero también el resto de los ciudadanos, todos nosotros. Tenemos que asegurarnos que haya elección en Guerrero, porque si el Guerrero no se desarrolla, no nos podemos desarrollar nosotros tampoco. Gracias, Luis. Vamos a pasar a una sesión de comentarios, preguntas. Aquí el senador Armando Ríos Peter
quiere usar la palabra y creo que puede enriquecer mucho por el conocimiento de esa región. Adelante, Armando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sin duda alguna, gracias por las presentaciones. Yo me quedé en la presentación de Arturo con alguna comentario, alguna duda, y me parece que el comentario de Luis se engarza bien. A mí me ha tocado escuchar a todos los partidos políticos señalar que tiene que haber elecciones en Guerrero. Digo, podemos diferir de las lecturas que hayamos hecho, pero yo sí he escuchado a todos los que estamos en Guerrero exigiendo que haya elecciones. Pero yo creo que Luis da la pauta para una pregunta al INE. ¿El INE qué está haciendo para que haya elección? Porque la lectura que yo tengo es que el INE está solamente en la lectura del libro, en la inercia que le da pues, la práctica consuetudinaria, sin entender que está en un contexto sui generis, en un contexto en el cual tienes pues, un grupo de actores beligerantes que tienen una trayectoria claramente dirigida, que es evitar la elección, y tal vez pueda darse que, por no pensar fuera de la caja, por no tener una nueva lógica de convocatoria, por no generar una nueva dinámica, pues lo que se queda es que la burocracia del Instituto Nacional Electoral no logró resolver, pensar de manera diferente en digamos, el reto que tiene llevar a cabo las elecciones. Vámonos al contexto más catastrófico, que obviamente no es el que ninguno de los que vivimos en Guerrero deseamos, pero el mismo día de la elección, pues teniendo claramente identificadas cuáles son las casillas y cuáles son las regiones, simple y sencillamente ese grupo de actores movilizándose para impedir que se lleve a cabo el proceso electoral, me parece que el INE, y con eso cierro mi comentario, pues debería estar diseñando toda una estrategia que no es exclusiva del INE, es una estrategia del Estado mexicano, de todos los actores en la convocatoria de ciudadanos, a partidos políticos, al Estado mexicano en su conjunto, sus órdenes de gobierno, que yo no veo en este momento en el INE. Entonces sí sería interesante, Arturo, escuchar de tu parte qué es lo que está haciendo el INE. Les propongo que tomemos 3 preguntas, bloques, para hacerlo más ágil y ahorita pasamos a la respuesta. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, una pregunta? Allá. Diga nada más su nombre y a quién quieren dirigir la pregunta, por favor. Gracias. Muy buenas noches y felicidades a los panelistas. Al doctor de la calle, si nos hiciera favor, me llamo René Francisco Palma Bendaño. En el tema de la reforma energética hay un punto que a mí me preocupa mucho en lo particular, que es una tecnología para generar gas Shell, que es la técnica del fracking. ¿Qué sabemos en México hacia esto? ¿En dónde se va a utilizar? Y sobre todo por el daño ambiental que esto puede ahora sí que generar. Esa es la pregunta. Muy bien, doctor. la tercera sería para… A ver, tú decides. Mira, vamos ahorita a ir con todos, no se preocupen. ¿Qué tal? Buenas noches. Al señor Eduardo Guerrero, si nos pudiera ampliar un poquito el comentario que respecto a que en Guanajuato puede crecer un poco la violencia. Ya no quedó un poquito claro las razones. ¿Eres de Guanajuato? Soy de Guanajuato. Ay, caray, tan tranquilo Guanajuato. Muy bien. Adelante, Arturo. Estoy totalmente de acuerdo que los partidos han hecho manifestaciones. ¿Cómo lo vemos desde el INE? A finales de diciembre había un proyecto de punto de acuerdo en el Senado para pedirnos que decidiéramos si había condiciones o no para hacer las elecciones en Guerrero. ¿Qué preocupa de eso? Pareciera, con todo respeto, que los senadores nos echan la responsabilidad a nosotros de decidir si va a haber elecciones o no. Y por eso tendríamos que manifestar se puede o no se puede. El consejero presidente en algunas ocasiones ha dicho, si fueran hoy las elecciones, en esos 2 municipios no se podría, no nos hacemos bolas. Pero hombre, estamos a 132 días. Creemos que hay que darle oportunidad a la política, al diálogo, a los buenos oficios para resolverlos. Y lo que no siempre vemos con toda tranquilidad, con toda claridad, es que se estén moviendo los otros actores políticos, no nada más el gobierno local, sino también el federal, para avanzar en esta dirección. Y eso nos preocupa. Le pongo un ejemplo de la mesa del Consejo General. La empresa Cytle, como ustedes saben,
nos falló en entregarnos el sistema en tiempo para la fiscalización del 14 de diciembre pasado. Automáticamente todos los partidos nos pidieron un punto del orden del día y vamos a discutirlo y queremos que se nos informe. Los maestros de Guerrero tomaron nuestras juntas. Nadie ha pedido dentro de los partidos políticos que se discuta el tema en la mesa de consejo. Ese es al silencio al que yo me refiero y que me preocupa. ¿Qué estamos haciendo? Por lo pronto eludir dos cosas. La provocación y convertirnos en parte del problema. Si nosotros mañana sesionamos en el Consejo Local de Guerrero y ya sabemos lo que va a pasar y es una provocación, y ya no digamos un fallecido, sino una confrontación policíaca, nos mete en parte del problema y eso es lo que no queremos ser. Y segundo, hay voces que nos pidan que seamos nosotros los que llamemos a las Fuerzas Armadas a que resguarden nuestras instalaciones. No vamos a hacer eso. Eso es justamente meter violencia para generar más violencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Evitar esas voces, por un lado. Y segundo, hemos intensificado el tipo de diálogo con diferentes actores en el Estado, que es muy complicado porque aun cuando el INE tiene ciertas atribuciones para hacer la elección en Guerrero en términos de los locales, el órgano público local electoral, el OPLE, tiene que hacer su chamba y están viviendo la misma que nosotros. Algunas de sus oficinas están tomadas, algunos de sus funcionarios están amenazados como los nuestros y tenemos que buscar formas de reunirnos. No les voy a platicar en dónde, ni cuándo, ni a qué horas, porque es avisarles en dónde nos pueden llegar a tomar, para poder ver qué partes del proceso electoral podemos continuar en el calendario normal y qué otras decisiones que tenemos que tomar para impulsar cambios en el calendario. Por ejemplo, que no pudimos realizar el examen para los capacitadores tal día. ¿Cuándo, cómo y en dónde? Pasamos 3 puntos de acuerdo en el Consejo General para facilitar que los distritales puedan sesionar en otro lugar, cosas como esas. Pero creo que la pregunta de usted, senador, va más a qué está haciendo el INE desde el punto de vista político de presencia para formar parte integral de la solución. Ahí el diálogo con las autoridades gubernamentales a los dos niveles importantes, federal y local, no es siempre del todo fácil. Nos han pedido tranquilidad, nos han pedido prudencia, nos han pedido que no nos exhibamos. A pesar de eso hemos estado en Acapulco, prácticamente todos los consejeros, hemos hablado con las diferentes autoridades y suena muy interesante hablar desde acá, cuando uno, también tengo orígenes guanajuatenses y no guerrerenses, y uno ve el mapa, y por eso quería mostrárselos. O sea, Guerrero es un estado muy complejo en términos de las zonas diferentes. Una cosa es la Tierra Caliente, una cosa es la Costa Chica, otra cosa es la Costa Grande, la zona de la montaña. Hay diferentes culturas. Es un estado que nació de 3 estados de la República: Puebla, Estado de México y Michoacán. Y hay una complejidad muy grande. Poner de acuerdo a los diferentes actores se nos está convirtiendo en una realidad nueva que nunca había enfrentado el Instituto Nacional Electoral. No puedo presumirle que estamos haciendo mucho. Estamos entendiendo la situación para que cuando lleguemos al punto de no retorno no provoquemos más, sino seamos parte de la solución. La temporalidad es importante. Luis. Sí, sobre la pregunta sobre el gas de esquisto. El gas cerró hoy a $2.91 el millón de BTUs. A ese precio, en México probablemente no se vaya a perforar ningún pozo de gas natural por un tiempo, no es rentable. Lo que no implica que no debamos trabajar en las condiciones legales y ambientales para que se haga de una manera sustentable. El fracking, que es una fractura hidrológica, se inyecta agua con algunos productos químicos para agrietar la roca y que pueda salir el gas o el petróleo, en caso de lo que hubiera, tiene preocupaciones ambientales desde la disponibilidad de agua hasta dónde acaban esos residuos una vez que se hace la fractura. Y se creó con la reforma energética una nueva agencia,
que está encargada precisamente de vigilar las prácticas ambientales del sector energético. Entonces, es importante que en México desarrollemos la suficiente reglamentación ambiental y vigilancia para que cuando haya esas operaciones se hagan de una manera responsable. Esto sería sobre todo en el estado de Nuevo León, de Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila, donde hay reservas importantes de gas de esquisto. México es un país muy rico en este tipo de gas, pero a este precio es mucho mejor importarlo de Texas que producirlo en México. Bien, comentaría rápidamente a nuestro amigo de Guanajuato que ese estado, junto con otros 4 que son Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas y Tlaxcala, son los únicos 5 estados que registraron un aumento importante de la violencia asociada con el crimen organizado de 2013 a 2014. El caso de Guanajuato es especialmente preocupante porque ese aumento se ha dado año con año de manera sistemática y no parece haber muchas iniciativas del gobierno federal ni estatal para detener el problema. Digamos, no se observa un empeño y un gran esfuerzo de las autoridades estatales por fortalecer las instituciones de seguridad y por tener una estrategia para disminuir la violencia en el corto plazo. Además, Guanajuato es uno de los estados del país que tiene el mayor número de pandillas juveniles potencialmente reclutables por el crimen organizado y eso lo hace aún más peligroso. Yo le pondría foco amarillo, no foco rojo, pero sí es preocupante lo que sucede en Guanajuato. Las siguientes 3 preguntas, aquí hay una, por favor, aquí hay otra, y vamos a hacerlo, primero esta sección 2 y 3, y hacemos 3 rondas si les parece. Allá atrás. Muy buenas noches y felicidades por la organización de este panel. Yo quisiera someter a la mejor reflexión de ustedes la conveniencia que frente a este panorama tan complejo y de alto riesgo para el país, que me parece un riesgo histórico, pudiésemos realizar 3 ejercicios. El primero, dejar de denostar a la política y a los políticos, porque en ese ámbito, como en cualesquiera otro, ni están todos los que son, ni son todos los que están. ¿Y en función de qué? En función de que para que un país evolucione no hay más que 2 vías, o la política o la violencia. Entonces esto es lo que hay que salir a explicarle al pueblo. Esto es lo que nosotros, los que tenemos contacto con la academia, tenemos la responsabilidad de decirle a nuestros alumnos y a todo el mundo, como lo hizo ahorita el maestro de la calle. ¿Qué preferimos? ¿La inmensidad del electorado? Preferimos la paz. Entonces, como cuando en 1994, y aquí viene la segunda propuesta, vivimos un momento de crisis, porque tuvimos un magnicidio y porque tuvimos 2 eventos también del mismo corte. ¿Qué fue lo que hizo la autoridad federal? El propio instituto del que formó parte el maestro Sánchez. Convocaron a la ciudadanía a que por primera vez participáramos en una forma eficiente y eficaz. Se hizo el primer ejercicio de cuenta rápida, se hizo el primer ejercicio de observación electoral, se hizo un enorme esfuerzo ciudadano por darle credibilidad al proceso político electoral. Yo respetuosísimamente invito a mis colegas a que bajemos del mundo de la abstracción, del mundo de la deontología y nos coloquemos en el mundo de la ontología, en el mundo de la lucha ciudadana. ¿Y esa lucha ciudadana en qué consiste? En convencer a quienes tienen ojos para ver y oídos para escuchar de que o todos nos organizamos y participamos o todos pagaremos las consecuencias. Más allá de la responsabilidad institucional cumplida o incumplida en este momento, más allá de ver las causas determinantes de este escenario tan complicado, me parece que lo que tendría que estarnos ahorita ocupando es ver qué vamos a hacer para convencer, como decía el maestro de la calle, a que el mayor número de ciudadanos salga en el mismo Guerrero, en Michoacán, y decir, oigan, no, nosotros queremos paz.
Y en el momento en que nosotros, los académicos y los políticos y los no políticos y todo el mundo seamos capaces de explicarle al pueblo en lugar de desorientarlo con tantas adjetivizaciones de la democracia, que la democracia es paz y progreso, en ese momento todo el mundo va a apostar por la paz y por la democracia. Entonces yo creo que si hacemos estos dos intentos serios, todos, porque además ya no hay tiempo para más. Concluyo con el tercer punto. Es el momento de tocar las puertas de los medios de comunicación para que nos ayuden a difundir esto. Yo creo que después tendremos mucho tiempo para disquisiciones de otro corte, de otro nivel. Perdóneme, ya me pasé el tiempo, pero gracias por la oportunidad de expresar esto. La segunda aquí está, por favor. La tercera ahí atrás. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una pregunta para Luis Carlos y Arturo. Básicamente el IFE fue sustituido por el INE por dos argumentos principales, que era que costaba mucho la democracia en México y el otro era la cuchara que metían los gobernadores en las elecciones estatales. Pero al final del día fue también una razón de percepción sobre que no tenemos los actores políticos responsables en el país para reconocer las instituciones democráticas. Hoy, ¿qué tiene el INE de dientes que no tenía el IFE? ¿O cómo se justifica el INE, dado que todavía no queda claro que sea más barata la democracia en México o que ya no intervengan los actores políticos o gobernadores en las democracias locales? Hoy, ¿cómo se justifica el INE para dar una percepción democrática y de certidumbre hacia la ciudadanía? La tercera pregunta, por favor. Ahí estaba. Muchas gracias. Buenas noches. Aurelio Castro, de Chilpancingo, Guerrero. Primero proponer, al igual que lo hizo el señor, tocar a la sociedad en general, pedir a lo mejor voluntariados, acercarse a las asociaciones civiles, que yo creo que habría muchos voluntarios para ayudar a formar los funcionarios de casillas en lugar de ir a tocar puertas por medio de un sorteo. Eso es primero. Y luego, Eduardo, nos diste una muy buena radiografía de lo que ha sido la violencia y cómo ha evolucionado en el país. Ahora les preguntaría a todos, ¿qué tipo de salida o qué tipo de solución se le daría? Seguramente hay otros estados o en otras épocas, países en donde ha tenido este tipo de atrofio, ¿no? Como lo mencionaba Luis, todo el sistema político. ¿De qué forma se ha erradicado, de qué forma se ha logrado salir o darle la vuelta a este tipo de colusión que se permea desde el sistema político a toda la sociedad? Muy bien, antes de darle la palabra a Arturo y luego a Eduardo, quiero hacer un comentario a nuestro amigo. Perdón, ¿tu nombre es? Jaime. Jaime, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Quisiera advertir del tono que ha prevalecido aquí a lo mejor. El panel se llama riesgos y no porque nosotros queramos solamente hablar de los aspectos negativos. No, este país tiene muchos aspectos positivos y muchas oportunidades y muchas cosas positivas. Nada más que este panel se llama riesgos. Por eso estamos hablando de riesgos y no queremos parecer amargosos, deprimente, de la industria del catastrofismo. No, yo no soy así, Jaime. Mis amigos aquí tampoco lo son, simplemente que estamos tratando nada más esa perspectiva y como analistas de riesgo simplemente estamos enumerando su posible ocurrencia. Ahora bien, para evitarlos, para compensarlos, creo que comentarios como los tuyos ayudan mucho para no estar en el mundo de las lamentaciones, pero este no es un foro de activismo o de cómo salir de esto, pero me parece muy pertinente esto porque lo peor que podría ocurrir es que hagamos de los problemas una industria que nos dé placer o adicción repetirlo, pero simplemente quiero aclararlo para que no parezca que estamos en el lado de los que creen que no puede pasar nada bueno. No, al contrario. Quería simplemente hacer este comentario. Gracias, Luis Carlos. A ver, la reflexión, el amigo Jaime Moreno Garavilla creo que pone un tema que vincula con el comentario de Luis. Que es la importancia de revalorar a la ciudadanía, de creernos a nosotros mismos lo que nuestras leyes dicen.
venimos de una tradición que va en sentido contrario, ¿eh? Creemos que el elector tiene que ser tutelado, hay que cuidarlo, que no oiga ciertas frases, que no haya spots que lo vayan a convencer de votar mal, que no haya una gran condición. En lugar de pensar que el ciudadano es una persona adulta que puede tomar sus decisiones y si hoy se equivoca, la siguiente vez corregirá y demás. Y esa no confianza en los ciudadanos nos obliga a que en conflictos como estos no recurramos a la ciudadanía, sino nos vayamos a los actores que presuntamente deciden. Tienes toda la razón, Jaime. Hay que ir a los ciudadanos para hacerlo. Y yo me tomo la tarea clara de lo que se lo está diciendo tanto por el senador como por ti. Hay que regresar a la ciudadanía moviendo varios actores. Mencionas a los medios de comunicación, desde luego. Ya sabemos los problemas que hay por ahí. La pregunta que me parece interesante y que no está claramente comunicada por parte de nosotros es este cambio del IFE al INE. Y mucha gente dice, es lo mismo nada más que revolcados y no resolvieron ningún problema. Yo discrepo del diagnóstico de que los objetivos de la reforma hubieran sido evitar que los gobernadores se metan y evitar y hacer que la democracia fuera más barata. Si esos fueran los verdaderos objetivos que se plantearon los legisladores, habrían hecho otra cosa. No. Los legisladores iban por otro modelo, por un problema mucho más complejo y que tiene que ver con tratar de expandir la calidad de la democracia a todo el país, pasando por encima de estados que justamente tenían problemas serios de operación técnica de la democracia. Les voy a poner un ejemplo. Las elecciones de 2012 a nivel local, 7 PREPs locales se cayeron. 7 PREPs locales se cayeron. No pasó nada. ¿Sí? Hoy el INE dice cómo se hacen los PREPs en toda la República, con lineamientos claros, con criterios específicos, incluso con nuestra colaboración si se quiere. ¿Sí? Bueno, ese es el tipo de nuevas atribuciones que tenemos. Por ejemplo, antes no se podía emitir una credencial para votar con fotografía en el exterior. ¿Sí? Hoy lo vamos a hacer y vamos a credencializar a mexicanos en el exterior para que puedan votar desde allá. ¿Sí? ¿Quién lo podía hacer? El INE. Y así podemos nombrar una gran cantidad de cambios, de nuevos dientes. Quizá el diente mayor es el riesgo que yo mencionaba. Nos dieron muchos dientes para fiscalizar y poco tiempo para organizarnos para ello. Y en esas estamos. El riesgo es que nos ganen las prisas y no logremos llevar la fiscalización hacia donde debe llegar. Estamos trabajando para eso. Hay un debate atrás de la reforma del IFE al INE que no está saldado. Los abogados, Jaime, y seguramente los senadores también lo plantearon en algunas bancadas. Se tocó y se lastimó el pacto federal al crear una institución nacional que centralizara atribuciones que antes le tocaban a los estados libres y soberanos? ¿O cabe una legislación general como la que hoy nos rige en procesos electorales dentro del pacto general, dentro del pacto federal, y ese no es un dilema? Vengo el fin de semana de estar en Durango con los presidentes de todos los órganos electorales locales del país y sigue vigente la preocupación de que la federación requiere de regresarles atribuciones a los estados. Mientras no resolvamos este debate, no alcanzará a claramente juntarse toda la voluntad de todos los actores nacionales y estatales para sacar bien los procesos electorales. Ese podría sumar, mi querido Luis Carlos, sería otro riesgo más a mediano y largo plazo. Ya no más riesgos, por favor, Arturo. Eduardo. Yo rápidamente diría que en crisis de seguridad las cosas empiezan a componerse generalmente cuando, como decía Luis Carlos hace rato, las cosas llegan a un nivel de deterioro enorme. Y ahí puede haber dos alternativas. O la autoridad política ve muy costosa la crisis de seguridad y se arremanga la camisa y se pone a trabajar en materia de seguridad, como ha sucedido con algunos gobernadores. El caso más claro es el Rodrigo Medina en Nuevo León, donde creo básicamente que su puesto estuvo en riesgo como gobernador por la presión de la sociedad civil y del empresariado de Nuevo León, y que lo esquinaron y le dijeron, maestro, o te pones a chambear o te vas. Y se puso a trabajar y sacó
a Nuevo León de la crisis. Y la otra es cuando, a pesar de las presiones y a pesar del costo, el político no tiene la sensibilidad, la receptividad y básicamente la crisis lo alcanza y lo barre y termina con él y con su grupo político, como creo que es el caso del gobernador de Guerrero. Me parece que es un hombre que no respondió ni de lejos a las expectativas y que a pesar de que la descomposición de Guerrero fue evidente para todos, era muy clara, no se tomaron ningún tipo de medida preventiva. Esto además no solamente tuvo la culpa el gobernador de Guerrero, sino también la autoridad federal, porque desde hace rato Guerrero se veía que se estaba poniendo muy mal, y no se hizo nada, y entonces tiene que suceder estas tragedias que están sucediendo, y en Guerrero apenas la crisis está empezando. Yo creo que Guerrero tiene potencial para ponerse mucho peor, ojalá no suceda, pero las cosas en Guerrero realmente pueden ponerse mucho más complicadas de lo que están ahorita. Ojalá no suceda eso. Hay una intervención del gobierno federal importante, yo no la veo, sinceramente yo no veo más allá de algunas acciones simbólicas, no veo un plan, una estrategia importante para empezar a arreglar el conflicto y para reconstruir Guerrero. Y qué lástima que una persona con el perfil de Armando Ríos no podamos tenerlo como candidato de Guerrero, porque realmente yo ahí sí tenía mucha esperanza de que Guerrero pudiera tener el lujo de tener a alguien como Armando Ríos como candidato a la gobernatura, ¿no? Me parece que entonces, ya para finalizar, las medidas, tenemos que cambiar nuestra lógica reactiva a una lógica proactiva en donde no nos ganen siempre las crisis, sino tengamos capacidad de anticiparnos y poder implementar una estrategia para contener los problemas y resolverlos. Y el último punto que quiero comentar es que en algunos lugares del país, la crisis ya está arraigada a nivel social, es decir, el crimen organizado ha ganado base social, tiene amplias bases de apoyo, y ahí no va a bastar con una simple política de seguridad, ahí tenemos que trabajar muy fuerte con política social. Señores, por la hora y porque el vino se están yendo ya las botellas, es que si no nos apuramos se van a ir todas. Vamos a ir rápidamente. Bueno, quedamos de que aquí va a haber 2 y luego pasamos a esas 4. Ya son 6, ya no hay nada más. A ver, 1, 2, a ver, aquí. O todas juntas, ¿les parece? Todas juntas. Gracias, buenas noches. Nada más dinos tu nombre y aquí. Maribel González, para servirles. Quería una pregunta para el señor Arturo Sánchez. Y haciendo alarde y recordando lo que decía Jaime, el INE, que acaba de ser cambiado el nombre de IFE a INE, acaba de duplicar el presupuesto a los partidos políticos. Si tiene de aquí a abril o mayo para lograr que el pueblo confíe en las instituciones ante una crisis de desconfianza total, yo creo que debería cambiar su perspectiva, ¿sí? Y el utilizar el recurso para convencer a la población de lo importante que es que tome su derecho al voto, que tome su derecho a la participación ciudadana, y no darle a los partidos. Desgraciadamente estamos en México manteniendo a 10 partidos cuando debiera ser solo izquierda y derecha, ¿sí? Eso son problemas más graves a lo mejor que los senadores y los que están, los diputados en las mesas, pues tranquilamente siguen sacando raja de eso, ¿no? No, permítame. Entonces yo creo que es una gran oportunidad del INE de hacer que nosotros creamos en ellos y que ese presupuesto que les duplicó lo hubiese utilizado forzando a los medios de comunicación para gente buena, de buena cuna, de conocimiento, de inteligencia, participe y logre hacer entender a un pueblo que está lastimado, que está dolido, que la mejor manera es participando, porque todos queremos paz. Entonces, a eso era lo que… Gracias. La segunda pregunta está ahí, por favor. Nombre y a quién le dirige su comentario. Sí, muy buenas noches. Soy el maestro José Antonio Fernández. Soy hecho en CEU y desde luego pues también laboré en el gobierno federal.
Yo sí me gané mi pensión en 27 años de ejercicio laboral por medio del ISSSTE y también ejercí en su momento la docencia y la investigación, o sea que no me platica nada, ¿no? He tenido experiencias en todos aspectos, hasta militancia política. Lo sigo monitoreando en la hora de opinar con Leo Zuckerman. Obvio, pues ahí no le puedo preguntar a la televisión, pero ya ahorita que tengo suerte y los tengo aquí frente a mí, pues por eso me atrevo a comentarles y desde luego agradecerles pues a todos los demás que están por acá presentes en escucharme y desde luego también a la Fundación y a todas las demás instituciones que las respeto enormemente, a las cuales pues se debe este foro, ¿no? Disculpen la parte anecdotaria, pero tiene que ser porque pues también es parte de uno, ¿no? Y eso le dice a uno también cómo ideológicamente se ha movido. Entonces, ahí va la pregunta. Siento que siempre en los 70 años era crítica y era riesgo al partido que estaba en ese momento en el poder. Viene la alternancia, ahora yo preguntaría, esa alternancia que se dio a nivel de presidencia del gobierno federal, gobernadores de entidades federativas, presidentes municipales, etcétera, incluyendo también aquí a la jefatura de gobierno, ¿realmente lo que se criticaba se solucionó o generaron más resultados negativos y en consecuencia también pues más riesgos? Ahora que regresa el anterior partido político, pues esto es un galimatías que no se sabe ni por dónde empezar, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y obviamente en la transición del IFE al INE y finalmente los altos niveles de inseguridad. Así eso va mi pregunta, que obviamente son todos los que están presentes, ¿no? Okay. Muchísimas gracias por escucharme. La tercera, por favor. Buenas noches, mi nombre es Marcel Caldera. La pregunta va para Luis de la Calle. Hablando de riesgos, veo algunos riesgos para México. Primero, que el precio del petróleo no se recupere. Luego, que la reforma energética sea un fracaso a mediano y largo plazo, como dijiste. Y que el tema como que pase lo que está pasando con Chicontepec, que no dio la talla de lo que se esperaba. La pregunta es, ¿qué hace el Estado y qué hacen los empresarios mexicanos para preparar otra industria que saque a México del futuro riesgo financiero que puede tener con una posible crisis petrolera? Gracias. La cuarta, por favor. Primero que nada, felicitar a los panelistas y a tan importante evento. Soy el doctor Rafael Chacón, soy docente y la pregunta va dirigida al doctor Luis de la Calle. Ante los riesgos del 2015 aquí presentados, como lo dice el doctor Luis, ¿podríamos estar en condiciones de la teoría del cisne negro? Y la sexta, y terminamos. Gracias. Mi nombre es Claudia Debler, soy investigadora del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y mi pregunta va para el consejero. Me preocupa enormemente que el INE no se vea como órgano garante de un derecho fundamental. Ser votado y votar es indispensable para este país. Si un organismo de esa naturaleza no ve que es necesario el uso de la fuerza pública y que veo que en este caso se considera como algo negativo, yo no me puedo imaginar qué siente la ciudadanía de ese estado, de esos estados, de no contar con el apoyo y prever que va a haber impunidad. Me parece muy triste y muy preocupante que un instituto garante de un derecho fundamental, que el Estado mexicano está obligado a garantizar este derecho, no vea la necesidad de garantizar la coordinación con otros entes para el uso de la fuerza pública, no necesariamente de manera activa, sino preventiva. La última pregunta, por favor. ¿Ya no hay más? ¿Ya se desistieron? No, ya no alcen más manos, esas no estaban. No, nada más podemos una más. ¿Él estaba? ¿La sexta? Ok, adelante. Buenas noches, Eduardo, asesor en el Senado. Mi pregunta va para el consejero, que es a través del beneficio, si se tuviera el INE el beneficio para detener las elecciones, y también cómo podemos fiscalizar mejor, en el caso que nos comentaba que estaba el tema de que podía haber facturas o gastos que no podrían, desde el tema legislativo, ¿qué podemos hacer nosotros
para apoyar a los senadores a tomar mejores decisiones. Muy bien, voy dando la palabra en este sentido para que cada quien responda las preguntas pertinentes. Muchas gracias por las preguntas. Digo, las preguntas que se han hecho, las varias, me toca alguna parte de ellas, son todas muy complejas y no ameritan una respuesta de 30 segundos o un minuto que voy a hacer. O sea, dejaré muchas cosas fuera porque son preguntas que son fundamentales. Yo creo que la democracia, José Antonio Fernández decía, la democracia implica un riesgo, pero ese riesgo es positivo. Es mucho mejor la incertidumbre de la democracia que la certidumbre de la dictadura. Porque el desarrollo es resultado de la voluntad. No hay familia, no hay persona, no hay estado, no hay país, no hay municipio que se desarrolle si no toma la decisión de que quiere desarrollarse. Las sociedades modernas tienen que tomar una decisión sobre su voluntad de desarrollarse de una manera democrática. Un poco lo que tenemos que hacer es emanciparnos de esta idea de que el futuro depende del presidente de la República. Pobre presidente, el pobre país. Si el futuro depende de esa persona, o sea, estamos dando una carga que es insoportable. El descenso del precio del petróleo, que implica, como decía Marcelo, un reto de finanzas públicas, también nos va a ayudar a empezar a poner los cimientos para convertirnos en un país moderno. Porque el alto precio del petróleo nos llevó a excesos, a enviar dinero a los municipios y los estados sin rendición de cuentas, que no ha resultado en un desarrollo correcto. Sí han mejorado, hay puentes y hay distribuidores viales en muchos estados, se ven, qué bueno. Pero en el fondo vamos a ser un país mucho más moderno cuando tengamos presidentes municipales y gobernadores que estén encargados de la recaudación y del ejercicio de su gasto. Y el descenso del precio del petróleo es una oportunidad para realmente hacer la reforma fiscal que se requiere, que es una reforma fiscal que está sentada en el cobro del impuesto predial. Y el cobro del impuesto predial es fundamental para el desarrollo porque, uno, es un impuesto progresivo, difícil de evadir, y que obliga a los funcionarios públicos a responder a las necesidades de los ciudadanos. México podría recaudar 3 puntos porcentuales del PIB en impuesto predial y recaudamos 0.4%. La reforma del impuesto predial es mucho más que la reforma del IVA y la recaudación que se puede obtener por ingresos petroleros. Entonces, transformar la vida política del país a través de la reelección para el sufragio efectivo a nivel municipal, la recaudación del impuesto predial con un subsidio de la federación para los municipios marginados. Si tú recaudas en un municipio marginado, por cada peso yo te pongo 4. Y en la calle de Sierra Gorda, en Las Lomas, por cada peso que pagues te doy 0. Creo que es la manera que debería ser eso. Y la caída del precio del petróleo va a ser una reflexión para hacerlo. Un cisne negro, la caída del precio del petróleo no es un cisne negro. El cisne negro es cuando tienes un evento en estadística que está en las colas, más allá de 2 desviaciones estándar en una distribución normal, digamos. Tiene poca probabilidad, pero se dan. La caída del precio del petróleo era ampliamente esperada por todo el mundo, excepto por el Congreso de México. Pensaba que iba a estar a 80, 90, $100 durante muchos años. No es un cisne negro, es un cisne blanco. Arturo. Gracias, Luis Carlos. A ver, coincido con Luis, las preguntas que ustedes hacen son motivos de otro panel. Trataré de ser breve. Empiezo con el comentario del maestro José Antonio Fernández. A ver, el problema no es si la alternancia resolvió problemas o no. Lo que permitió la alternancia es que tenemos un sistema más democrático del que teníamos. Ahí lo dejo. No quiere decir que es el mejor sistema democrático del mundo, no. Pero sí tenemos un sistema más democrático. Y eso permitió que los mexicanos fuéramos libres para elegir a quién queremos que nos gobierne.
Y los mexicanos escogimos en diferentes momentos a diferentes presidentes y hoy escogimos que fuera el señor Peña Nieto, igual que en su momento escogimos a Fox y en su momento escogimos al señor Calderón. Y confiamos que ellos iban a plantear políticas públicas para resolver los problemas. Y decidimos además no darles a esos presidentes una Cámara de Diputados en la que tuvieran mayoría y ellos pudieran gobernar. Decidimos que la Cámara de Diputados, el partido del presidente, no tuviera la mayoría suficiente para imponer su voluntad. Y decidimos que el país tuviera gobernadores de todos los colores. Eso que no podíamos decidir antes, hoy lo podemos decidir. Ahora, que los gobernantes no estén generando las políticas para resolver los problemas, algunas sí y otras no. Hoy tenemos un IFAI, hoy tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos, hoy tenemos un esquema de participación política distinto y eso es lo que creo que tenemos que agradecer. Hoy tenemos una desigualdad acrecentada, hoy tenemos una pobreza que no podemos combatir y eso es lo que tenemos que luchar. Pero tenemos, si confiamos en el ciudadano, la posibilidad de votar para ver quién va a resolver estos problemas. Antes no lo teníamos. Y aquí voy a dos temas que se mencionaron en las otras dos preguntas. Una que tiene que ver con fiscalización. ¿Qué necesitamos? A ver, la rendición de cuentas por parte de los partidos políticos pasa por una gran cantidad de filtros. Nos peleamos mucho por los topes y hay que hacer barata la democracia, entonces reducimos los topes, que no se pueda gastar un candidato más de 100,000 pesos, un candidato a diputado local o a una… ¿Sí? ¿Qué hace el candidato? Pues una doble contabilidad. Le informo de los 100,000 pesos al INE para que me fiscalice y todas las facturas me las entrega, ¿eh? Todas y todos los cheques, pero meto dinero por fuera que no reporto, porque no, si no lo meto no gano la elección. Y tenemos que liberalizar muchas de estas cosas. El INE ya tiene dientes, la última reforma nos dio muchos dientes para fiscalizar. Convenios con la Secretaría de Hacienda. Hoy si yo le pregunto a una empresa, dime y muéstrame las facturas con las que le vendiste a este partido político, la empresa está obligada a hacerlo. Antes no. Tenemos que, y ese es el riesgo, utilizar muy bien esos nuevos dientes y estar atentos a los huecos para poder llenarlos. Es como los impuestos. Todo el mundo cada año vamos con nuestro contador a que nos ayude cómo pagar menos impuestos. Los partidos políticos van con sus contadores a ver cómo le dan la vuelta a las normas de fiscalización que pone el INE. Y todos los partidos cumplen en términos generales, pero no nos hacemos tontos. Sabemos que hay dobles contabilidades y dinero que no se registra. Mecanismos para perseguirlos sería una buena función. En esta lógica de la vida de los partidos políticos, voy a decir la justificación al mero final. Voy a empezar por decir las virtudes. Hoy tenemos 10 partidos políticos. Yo viví la mayor parte de mi vida con solamente 4 opciones: PRI, PAN, PPS y PARM. El PPS y el PARM candidateaban siempre al mismo PRI. Eran 2 opciones y no había competencia electoral. Hoy tenemos 10. ¿Cuál es la virtud si nos creemos la norma? Es el ciudadano el que va a decir el próximo 7 de junio quién de los 10 sobrevive y quién no, con su voto. Si no los queremos, pues no votemos por ellos. Pero si les damos 5, 6, 8, 10% de la votación, quiere decir que hay una ciudadanía que los quiere. Si no tienen el 2% de la votación, ya subió a 3. ¿Sí? Pues entonces desaparecerán. Y es otra vez la fuerza del ciudadano, creámosla, la que decide. Pero hoy tenemos 10 opciones. Y mi hija tiene 10 opciones, mientras yo me pasé muchos años solamente con 1,5 que nunca ganó. Y esa es una virtud. Segundo, el dinero de los partidos políticos. Pepe Woldenberg decía una cosa que era importante. ¿Cuánto cuestan los partidos? ¿Cuánto cuestan hoy los partidos? ¿Sí? Hoy cuestan los partidos, depende de cómo lo veamos, si decimos 5,000 millones de pesos, es muchísimo dinero. Pero si decimos que es 0.76% del presupuesto nacional, bueno, la democracia bien nos vale, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que valorar.
de alguna manera, para que haya competencia en los partidos, había que dotarlos de recursos. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del INE al respecto? Cuando los señores senadores y los señores diputados estaban haciendo la reforma electoral presente, la del 14, y me invitaron a varios foros para participar, y un partido me pidió incluso que colaborara en algunas sugerencias de ley, yo les dije, por favor, como ustedes quieran definirlo, que sea la Cámara de Diputados la que anualmente vote el financiamiento a los partidos políticos y que la Cámara de Diputados le dé el dinero a los partidos. ¿Sí? Porque no se vale que nos hagan lo que nos hacen. Es la ley la que dice cuánto dinero, no el INE. Pero nada más que la ley dice que nosotros se lo demos. ¿Sí? Si por mí fuera, pero no puedo violar la ley, y menos como consejero electoral. ¿Sí? Es la ley la que dice, sus ideas son muy buenas. Más trabajo ciudadano, más campañas de educación cívica, perfecto. La justificación es, nos lo marca la ley y tenemos que seguir. Y finalmente, órgano garante de los derechos, votar y ser votado. A ver, creo que aquí sí hay que entender el concepto, que significa que el INE es una institución del Estado mexicano. Y como parte del Estado mexicano, no es el INE, sino el Estado en su conjunto el que tiene varias responsabilidades. El INE no es responsable de la seguridad. No podemos combatir la seguridad. No somos Ministerio Público, ni queremos serlo, ni somos policías, ni somos procuradurías. El INE no es responsable de la pobreza y del analfabetismo que vive en varios estados de la República y que impacta mucho. Podemos contribuir con la educación cívica, pero no somos la Secretaría de Educación Pública. El INE tiene una serie de obligaciones que nos obliga a actuar en consecuencia, pero no podemos ser los pilares de la lucha contra la seguridad, contra inseguridad o la lucha contra la mala educación, porque para eso hay otras autoridades, invadiríamos terrenos que no nos corresponden. Precisamente por eso, otras instancias del Estado mexicano tienen la responsabilidad de hacer la buena política, hacer las negociaciones que se requieran, resolver los problemas políticos y evitar la violencia, y ponernos a las demás autoridades la mesa para que las elecciones se puedan realizar en orden. Mal haría el INE en organizar unas elecciones y cuidar que un soldado acompañe a cada elector a la hora de votar. Esa no es la democracia que queremos construir. Queremos un Estado fuerte que construya las condiciones para que el ciudadano pueda libremente votar. Llamar nosotros a la fuerza pública sería hacernos responsables de cualquier situación de violencia que no queremos generar. Eso lo tenemos claro, pero sí, si el Estado mexicano nos dice vamos a caminar por este camino, nosotros también tomaremos las precauciones debidas, porque nuestra gente estaría en riesgo, pero nuestra gente son los ciudadanos y los partidos, no nada más nuestros funcionarios. Es tiempo de darle oportunidad a la buena política. Es tiempo de creernos, otra vez Jaime, ¿sí?, que la política tiene muchos valores positivos y los políticos no todos son iguales. Si no nos lo creemos, nunca vencerá la política para resolver problemas como el de Guerrero. Eduardo. Bien, yo lo que diría para terminar es que ya es hora de que empecemos a tomarnos el asunto de la seguridad en serio. Ninguna reforma estructural va a fructificar ni va a ser implementable si no hay seguridad y si seguimos teniendo territorios en disputa y guerras civiles en algunas zonas del país. Eso no es posible. Resolver esta crisis, para resolverla no basta no hablar de ella, ni como que no sucede, ni simular, ni decir que solo es un problema de percepción. Ahí están los datos duros, ahí están las masacres, ahí están las matanzas que suceden frecuentemente en el país y que solamente nos llegan unas de las pocas por los medios de comunicación, porque muchas de estas tienen lugar en zonas rurales, en donde no hay cobertura de medios y solamente algunas personas, algunos soldados, algunos policías, algunos pobladores saben de esas masacres. La crisis tampoco se va a resolver con ocurrencias, ni con improvisaciones, ni contratando a tu primo como consultor de seguridad.
Esta crisis es de tal magnitud, de tal severidad, que solamente puede abordarse con método científico, con evidencia, con análisis, con trabajo comparativo. Hay muchos países que han experimentado crisis como la mexicana y tenemos que aprender qué hicieron ellos y qué podemos adoptar para resolver nuestro problema. No estamos nosotros, la verdad, abriendo nuestras miras ni adoptando mejores prácticas internacionales, muy mal síntoma. Finalmente, y aprovecho que aquí el ITAM y la UNAM están organizando esto, estas dos instituciones educativas en su momento fueron cruciales para formar un grupo de economistas profesionales para que México superara sus crisis económicas recurrentes en los 70s, en los 80s. Estas dos instituciones ahora quizás también tengan la responsabilidad de empezar a formar a los futuros grandes analistas y funcionarios en agencias de seguridad, de inteligencia, profesionalizar estos temas y que se ocupen de estos asuntos gentes profesionales estudiosas que son finalmente los que nos van a poder sacar de este atolladero. Muchas gracias. Muy bien, concluyo con una reflexión. La democracia no va a cuajar mientras hayamos privilegiado el pluralismo sin el Estado de Derecho. Puesto de otra manera, durante 20 años nos creímos el cuento de que lo importante era la alternancia porque el PRI era el malo y había que sacarlo de los pinos. Esa fue la retórica de Vicente Fox. Y por lo tanto no cuajó. Y en lugar de convertirse en un sistema de vigilancia mutua y de moderación del poder, se convirtió, perdón, voy a exagerar, en una parranda. ¿Por qué? Porque entonces invitaste a todo el mundo a la fiesta, pero no había reglas del juego. Ese es el gran problema. Y esto tiene que ver con el tema de la impunidad que genera corrupción e inseguridad. Si no resolvemos esto, vamos a seguir embobados con que cuando gane la izquierda o cuando gane este o cuando gane aquel se va a resolver el problema y no va a ocurrir. Ese es el mayor reto de modernización del sistema político mexicano, que es la construcción del Estado de Derecho. Y nos va a llevar varias generaciones a hacerlo. Mientras lleguemos allá, lo que vamos a ver desafortunadamente es corrupción creciente, como se ha visto, impunidad que no cede, inseguridad. Por eso, sin querer ser catastrofista, el estado en el que estamos es como el de un adolescente, que cuando era bebé estaba muy bonito y todo el mundo le daba besos. Pero de repente llegó a los 14 años, se le ve el acné, se volvió un borracho y además es un grosero. A los 18 puede entrar a estudiar ingeniería o puede acabar siendo un delincuente profesional. En ese momento estamos. Nuestra democracia está en la adolescencia y no nos acordamos que había que meterle ciertas reglas de legalidad. Ojalá en 15 años solucionemos eso. Ojalá. Yo espero que así sea. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Queremos entregar un reconocimiento a los expositores que hoy nos hicieron favor de acompañar de mano de algunos integrantes del equipo del México que queremos. Teniendo un consejero electoral y 3 de los consultores más cotizados en México, pues no puede ser más que simbólico, pero con mucho cariño.